24 horas, Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Comenzamos con imágenes en directo de lo que ocurre a esta hora de la noche. Usted está viendo la ruta 5 Sur, resguardada por carabineros y militares. Esto es a la altura de Los Ángeles. ¿Qué han dicho las autoridades al respecto? No estamos declarando la guerra, estamos resguardando rutas. Palabras de la vocera de gobierno Camila Vallejo tras la entrada en vigor del nuevo estado de excepción en la macrozona sur. Y como vemos en las imágenes, los efectivos militares ya comenzaron su despliegue para apoyar la tarea de carabineros. Cortes de ruta y al mismo tiempo patrullajes, dos cosas destinadas a no convivir. Pero se anunció que los militares volvían a la zona y a quienes no les gustó reaccionaron así. Más temprano se reportaban enfrentamientos en Antiquina, cerca de Cañete, y disparos. También hubo detenidos por robo de madera. Así comenzaba el primer día de un nuevo estado de excepción en la macrozona sur. El despliegue partió anoche. En Temuco salían los primeros efectivos. Esperemos que no ocurran situaciones que tengamos que lamentar y que en definitiva la presencia militar traiga tranquilidad a quienes por un lado no están contentos con nuestra presencia y a la gran mayoría que sí está contento que estemos acá. Para la región del Biobío, la Armada; para la región de la Araucanía, el Ejército. Una decisión que desde La Moneda dicen es por las necesidades hoy en el territorio. Me parece muy bien que lo hayan hecho porque el riesgo que corre uno de llegar a la casa a salvo es lo importante, llegar a la casa con su familia. Un decreto que esta vez restringe el ámbito de acción de las Fuerzas Armadas. Mientras en el anterior estado de excepción se autorizó su despliegue por cielo, mar y tierra para prestar apoyo logístico de vigilancia, transporte y tecnología a procedimientos policiales, ahora su misión será exclusivamente proteger las rutas en territorios afectados. Aún así, lo que estará permitido y lo que no, hasta esta tarde todavía generaba dudas. Que no se produzca ningún tipo de ataque a nadie en la ciudadanía, ¿ya? Yo espero que eso no se produzca y en las circunstancias que se llegara a producir va a existir la reacción que corresponde dentro de la legalidad, de acuerdo a las reglas de uso de la fuerza que están definidas y todo el apoyo que nos da la legítima defensa. Algo que confirmó anoche en entrevista con Mega Noticias la ministra del Interior, quien también aseguró lo siguiente. No queremos ser el gobierno donde un militar mata a un comunero. Es lo que preocupa y estamos tomando todas las medidas. Un estado de excepción que de inmediato generó reacciones. Un mensaje para la ministra Sichel de que si ella quiere retomar las conversaciones con las comunidades en resistencia, obviamente tiene que partir por sacar las metralletas de la mesa y sentarse a conversar como realmente corresponde. No estamos declarando guerra, estamos resguardando rutas para poder dialogar, desarrollar un plan integral del buen vivir en la macrozona sur, el Gualmapu, la Araucanía y los territorios que hoy día están involucrados. La Fuerza Armada tiene que ver con las rutas y la protección, ¿ya? Por eso no están en los territorios. Durante todo el día, Infantería de Marina salía desde Talcahuano hacia la zona, mientras en Quidico, en la provincia de Arauco, continuaban los disparos y enfrentamientos. Los malos que están haciendo las cosas, uno mismo que viene y entra, de repente no sabe con qué se encuentra. Bueno, una medida que tenía que tomarse hace rato, pero no se tomaba. Traen a los militares, a carabineros, a producir más violencia, a provocar el territorio. Según el decreto, las Fuerzas Armadas colaborarán con las policías y las instrucciones que dé el jefe de defensa deberán respetar los derechos humanos y las reglas del uso de la fuerza. La decisión que se tomó sobre la base de aspectos técnicos y que obviamente contribuyen a mejorar las condiciones de seguridad en la zona. ¿Y qué pasa si ocurre un delito en una ruta que está con vigilancia de las Fuerzas Armadas? Los autores de este hecho huyen por un camino interior. Yo creo que lo más indicado en ese caso es que las policías efectivamente actúen y con el apoyo de las Fuerzas Armadas si así es necesario. Contingente al que podrían sumarse efectivos de otras regiones. El crimen organizado y otros delitos, como el robo de madera, son temáticas que, según el gobierno, no se han abandonado y que se trabajarán en paralelo
Hoy, la Fiscalía Nacional nombró a Marcela Cartagena como fiscal preferente para la macrozona sur. 15 días durará la medida, una que el Ejecutivo podría prorrogar por 15 más, sin necesidad de consultar al Congreso. Luego de eso, necesitará mayoría simple en ambas cámaras si decide mantenerla. Bueno, y en este mismo tema el gobierno finalmente descartó querellarse en contra del líder de la CAM, Héctor Yaitul, tras su llamado a la resistencia armada, mientras el estado de excepción decretado sigue generando tensión y división en el oficialismo. La cárcel de Temuco fue el escenario donde miembros de la coordinadora Arauco Mayeco y su líder Héctor Yaitul se hicieron presentes para pedir la liberación de quienes califican como presos políticos, visita a menos de una semana del llamado de la organización a una resistencia armada como respuesta a un eventual estado de excepción intermedio que estudiaba por esos días el gobierno para la zona. La decisión llegó, pero distinta al plan original, porque el gobierno finalmente decretó estado de emergencia, el que comenzó este martes. Amenaza de Yaitul, que para muchos ameritaba querella, sin embargo el Ejecutivo decidió no presentar ninguna acción. Más allá de la extrema gravedad, obviamente, de las declaraciones, porque nosotros somos un gobierno que sigue disponible al diálogo y está para eso solicitando el apoyo de las Naciones Unidas, creo que es importante señalar que querellas y denuncias de distinto tipo hay presentadas hace bastante años respecto a él. Le pediría que coloquen un abogado, ¿cierto?, para que le pida a los fiscales diligencias expresas para meter preso a ese terrorista de Héctor Yaitul. Son varios los parlamentarios de oposición que han exigido una querella. Esta es la postura por el estado de excepción de quienes visitaron la cárcel de Temuco. Las comunidades, si se ven reprimidas, si se ven afectadas en sus derechos, obviamente van a tener que protegerse y emplear elementos de autodefensa. Palabras a menos de 24 horas de iniciado el estado de emergencia, decisión del gobierno que también tensionó al oficialismo y sus dos almas, que el lunes apoyaron públicamente el anuncio de la ministra del Interior. Aprobó Dignidad y Socialismo Democrático, que otra vez mostraron sus diferencias. Sobre todo en materia de seguridad, el actuar de ciertos sectores de Aprobó Dignidad no ha sido el óptimo. Yo creo que con mayor fuerza deben abordar los temas de seguridad. Tratar de establecer que Apruebo Dignidad no es una coalición que respalda al gobierno respecto de sus decisiones, me parece que es bastante injusto. No podemos seguir en este diálogo estéril de pensar que uno tiene más o menos compromiso con los derechos humanos, porque hay un derecho humano esencial que en este país se viola sistemáticamente, que es el derecho a la seguridad. Críticas cruzadas por una decisión que incomodó en Apruebo Dignidad, principalmente en el Partido Comunista. Quienes llegaron al último imputen en este caso al conglomerado original, me parece que es inapropiado. Si no reconocemos que hay una coalición, vamos a seguir con el modelo de fracaso que hay con estas dos coaliciones, donde se dificulta el trabajo de los ministros que tienen que hablar con dos coaliciones distintas. Tenemos que acostumbrarnos a la diversidad de miradas, a converger desde las diferencias. Tensiones en el Congreso que no se dan solo en el oficialismo. En la oposición también hay divisiones evidentes luego de que Chile Vamos decidiera no respaldar la acusación constitucional contra Isquia Siches anunciada por el Partido Republicano. Los partidos agrupados en Chile Vamos no compartimos el momento ni la forma de avanzar en esta acusación constitucional. No vamos a eludir nunca nuestra responsabilidad y efectivamente si llega el minuto de tener que tomar esta decisión, vamos a tomar esta decisión. Los pasillos nos dicen que la ministra no ha estado a la altura, que ha comprometido gravemente la seguridad de la nación, pero por otra parte, cuando se prenden las cámaras dicen una cosa muy distinta. División por la agenda del gobierno en la macro zona sur, que tiene pendiente aún una conversación con todos los sectores políticos para lograr un gran acuerdo en materia de seguridad que pasó a segundo plano tras el debate que generó el decreto de estado de excepción. Y un mega operativo de la PDI desbarató en Chillán a una de las bandas de clonación de automóviles más grandes del país. Claro, parte de las imágenes corresponden precisamente a aquello, una investigación que terminó con la detención de 31 personas y la incautación de 110 vehículos, decenas de ellos de alta gama, pero también maquinarias agrícolas, furgones e incluso lanchas. El golpe más grande a la clonación de automóviles de los últimos tiempos en Chile, la Operación Varsovia, se dio simultáneamente en distintas comunas del país, 58 domicilios en total, pero tuvo su escenario principal en Chillán, donde operaba la banda más grande del robo de vehículos de la zona centro-sur del país. Estos vehículos
principalmente fue mediante un rastreo y a raíz de ello, ¿no es cierto?, con un trabajo científico con el laboratorio se pudo determinar esta adulteración, tanto del chasis como de la documentación, que era en cierta manera para poder limpiarlos por el registro civil y con documentación falsa, y de esta forma colocarlo en circulación de manera lícita. Funcionamiento de una banda con alto nivel organizativo y que llegó a reunir una impresionante cantidad de bienes. Fueron incautadas una decena de armas, más de 40 millones en efectivo, pero también 110 automóviles, maquinarias agrícolas, furgones y hasta lanchas. Una lista a la que se suman relojes y carteras de lujo y una decena de vehículos de alta gama. Efectivamente se compraban algunas especies para blanquear estos bienes que ellos adquirían, digamos, de manera ilícita, y para blanquear además los dineros que eran obtenidos a través de esta banda. En total, 31 personas fueron detenidas, una banda que tenía su centro de operaciones en la capital del Ñuble, aunque sus líderes eran de Santiago. Y es que la investigación conjunta entre la PDI y el Ministerio Público confirmó que esta organización criminal vinculada también al narcotráfico tenía sus redes en todo el país. Es el desbaratamiento de una banda criminal que operaba en un amplio espectro del territorio, y creemos que ha sido un golpe tremendo, digamos, en lo que tiene que ver con el crimen organizado y bandas criminales que trabajan en este tipo de ilícitos. El inicio de los ilícitos de esta banda comenzaban con el robo con intimidación bajo las modalidades de encerronas y abordazos, conductas violentas que han tenido un alza exponencial durante este año. Según el Sistema Táctico de Operaciones Policiales de Carabineros, pasamos de poco más de 9.000 casos de robos con intimidación entre enero y mayo del 2021, más de 14.000 este año, es decir, un 53% de aumento. Hemos estado en contacto con las autoridades locales, ya sea directamente con alcaldes y alcaldesas, como por medio de nuestras delegaciones presidenciales y provinciales, poniéndonos a disposición absoluta y total de redoblar y reforzar la capacidad preventiva. Si bien esa cifra se explica en parte por un retorno a la normalidad post-pandemia, el brusco aumento, según los expertos, también estaría asociado al crecimiento de bandas criminales vinculadas a estos robos con violencia. En el caso de los robos de vehículos, la cantidad de vehículos que están apareciendo es menor a la que estaban apareciendo anteriormente hace algunos años atrás. Esto significa que ya los vehículos no son robados para cometer otros delitos, como fue durante un periodo de tiempo muy marcado. Hoy día los porcentajes de recuperación de vehículos son más bajos. Y esto evidentemente tiene relación con que el vehículo ya es un fin en sí mismo, no para cometer otros delitos ni para blanquear, es un fin en sí mismo. ¿Por qué? Porque están siendo reducidos por repuesto o porque están siendo vendidos como vehículos completos, tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. La tranquila capital del Ñuble, a 400 kilómetros de Santiago, fue el epicentro de un mega operativo que puso fin a una organización que a punta de violencia, poder de fuego y la clonación de automóviles acumuló $5 millones en bienes. Ya solo 3 días de ser presentado el borrador de nueva Constitución, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU y expresidenta Michelle Bachelet entregó su respaldo a la propuesta constitucional. ¿Cuál fue la reacción del mundo político? Mire. I hope it will be approved. Declaraciones que de inmediato provocaron debate y reacciones de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, que este miércoles expresó su apoyo a la propuesta de nueva constitución en una entrevista con la agencia Bloomberg. I think it has a lot of good issues there, very important issues to solve some of the most important difficulties and challenges for our country. Respaldo al proceso constitucional que se da a solo días de ser presentado el primer borrador de la posible Carta Magna. Una irrupción que provocó molestia en algunos convencionales, postura calificada como apresurada. Mejor es la prudencia, esperar que se termine el proceso y luego dar opiniones bien profundas y bien fundamentadas, que me parece muy justificado que cada uno lo haga. Ser socialista y estar por el rechazo es una contradicción hasta biológica. Todos estos ecos que veíamos durante la última semana, solo críticos, hoy día también vemos apoyos. Apoyos porque en la última encuesta publicada por CADEM, la intención de votar a prueba aumentó en 3 puntos porcentuales tras 6 semanas a la baja. Por eso, el apoyo de Bachelet fue bien recibido por el sector que respalda una nueva constitución. El peso de sus palabras, por supuesto que me imagino que alienta a otras y otros que ven en ella una referente dentro de la política.
No es primera vez que la expresidenta entrega su apoyo en un proceso reciente. En diciembre del año pasado, y a solo 5 días de las presidenciales, anunció públicamente a través de un video su apoyo al candidato de Apruebo Dignidad, provocando cuestionamientos en quienes aseguran que no se puede involucrar por su cargo internacional en la política chilena. Por eso yo voy a votar por Gabriel Boric. Mensaje muy comentado por esos días, algo similar ocurrió este miércoles. Ella ya manifiesta una opinión sin haber y reconociendo que no ha leído el texto completo. O sea, eso es parte también de quizás lo que le ha pasado mucho en este tiempo, que un apruebo por una prueba, aprobar por aprobar. Todos hemos tenido acceso a la información del articulado y de los temas que se han discutido y que hasta el momento han avanzado. Sorprende de que ella manifieste una posición favorable a algo tan distinto de lo que ella misma pretendía. Es un anuncio que es coherente con su historia de vida. Posturas diversas por el respaldo a un texto que ya se encuentra en su fase de revisión final. Por eso, poder comunicarse mejor con la gente, como afirmó la expresidenta, es uno de los desafíos más relevantes de los convencionales a solo semanas del término del trabajo constitucional. Convención Constitucional. Y nos vamos a trasladar hasta la región de Antofagasta, donde los convencionales intentan resolver varias dudas frente al texto constitucional. Una de ellas es, ¿cuándo se podría reformar la Constitución en caso de que sea aprobada? Conversamos, como todos los días, con Valentina Reyes, que tiene todos los detalles. Valentina, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Y no solo cuándo se podría reformar esta nueva Constitución, de ser aprobada claramente en el plebiscito de salida, sino ¿quiénes podrían reformarla? ¿El Congreso, que está actualmente desarrollando sus labores, o el Congreso de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones, que es la propuesta de poder legislativo de la Convención Constitucional? Los detalles sobre esta duda en cuanto a las reformas constitucionales en la nota de Josefa Butnik. Tenemos hoy por fin una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile. Chilenos y chilenas, hoy despunta la primavera. Muchas gracias. Frase que recuerda uno de los momentos más simbólicos desde el retorno a la democracia, tras la aprobación de 58 modificaciones constitucionales, que en agosto de 2005 terminaron con diversos enclaves fijados por la dictadura. Tal vez el momento más simbólico es en el cual desaparece la firma del general Augusto Pinochet y queda la del actual mandatario en el texto refundido. Profundas reformas que requirieron de un quórum supramayoritario, en este caso de 4/7, y que han sido recordadas en la actualidad porque el borrador de nueva Constitución no lo ratificó, provocando dos posturas. La primera, respaldada por quienes creen que esto debe ser zanjado en una comisión, y la segunda, promovida por los que creen que para modificaciones de este tipo solo se necesitará de la mayoría de los parlamentarios presentes o de quienes están en ejercicio. Las normas por las cuales se reforma la Constitución deben estar en el texto constitucional y hoy día no están. Tenemos que ir definiendo, esperando cómo se dan las discusiones en la Comisión de Armonización respecto a ese quórum que representa actualmente un vacío normativo. Vacío porque bajo esa lógica, órganos autónomos como el Banco Central o la Corte Constitucional podrían ser reformados bajo el mismo quórum con el que se tramitan sus leyes. La pregunta es, de aprobarse el texto constitucional, ¿desde cuándo se podrían hacer esas reformas? Ya hay dos opciones: inmediatamente tras ser aprobado el texto constitucional, si es que ocurre, o cuando inicie sus funciones el eventual nuevo Poder Legislativo. Hay quienes han sostenido que podría haber un periodo en que no sea modificable el nuevo texto constitucional. Yo creo que ni Jaime Guzmán se atrevió a tanto. El periodo de vacancia tiene que establecer que la Constitución podrá ser reformada desde la entrada en vigencia del nuevo Congreso. Antes de eso es antidemocrático. Una vez que entre en vigencia la nueva Constitución debiera poder reformarse, ya sea que se instale de inmediato el nuevo Congreso o ya sea que con el Congreso vigente. Si durante este periodo legislativo es necesario hacer ajustes al diseño constitucional, parece que lo más razonable es habilitar la posibilidad de que esos ajustes sean hechos lo antes posible. Incluso para algunos convencionales, la posibilidad de hacer ajustes inmediatos a la futura Constitución se convierte en un gancho para facilitar la adhesión del apruebo. Diferentes posturas que deberán ser resueltas en la Comisión de Normas Transitorias, aquella que decide cómo y cuándo se implementarían los cambios. Las
reformas constitucionales, siempre un tema presente en el debate político, pero los queremos invitar a revisar más de las actividades de los convencionales constituyentes aquí en la región de Antofagasta. Los invitamos a viajar, tal como ayer, a la provincia del Loa, porque una serie de convencionales se encontraron con comunidades atacameñas, esto en San Pedro de Atacama, también en Quítor y Toconao. Ahí estaba la red TVN Antofagasta conversando también con quienes fueron parte de estos encuentros para saber cuáles fueron las inquietudes que presentaron a los convencionales constituyentes, qué dudas tuvieron que resolver. Vamos a escuchar parte de las voces de quienes estuvieron presentes en estos encuentros y también a los convencionales constituyentes. Algo que nos está afectando a nosotros de forma permanente, que es el tema agua. Este pueblo vive de la agricultura y por lo tanto todo cambio que afecta, obviamente que va a afectar, pero también conocer de plano también de los convencionales el trabajo que ellos han realizado, cómo hacer cambiado también el manejo del agua. Y eso es importante, creo que hoy día ya también tenemos un poco de claridad que vamos a ir, yo creo que incursionando en el transcurso de los días. Las preguntas y las dudas más recurrentes tienen relación al tema del agua, a la protección del medio ambiente, al derecho humano al agua, a cómo se complementa la extracción de minerales, ¿cierto?, con la calidad de vida de las personas, la gran presencia de pueblo originario y las cosmovisiones que ellos tienen, y en relación también a los derechos fundamentales, a cómo se van a financiar estos derechos fundamentales sociales como la salud, la educación, etcétera. Parte entonces de las inquietudes que presentan las diferentes comunidades en estos encuentros que se están desarrollando en la región de Antofagasta. Y volvemos a la ciudad de Antofagasta porque esta tarde el Contralor General de la República llegó hasta la Biblioteca Regional para exponer ante la Comisión de Normas Transitorias y dar sus puntos de vista de cómo debería ser el eventual tránsito de la actual Constitución a la posible nueva Constitución. Ahí el Contralor, por ejemplo, advirtió que en cuanto al Congreso Nacional hay que tener cuidado con una posible sobrecarga de leyes, entendiendo que el debate legislativo puede tomar más tiempo de los que muchas veces se busca que tenga este debate. Mañana, ¿quién va a llegar acá hasta la región de Antofagasta? El ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, quien también va a exponer sobre este tema en la Comisión de Normas Transitorias. Ahí estaremos nosotros informándoles y para finalizar les contamos que la Comisión de Preámbulo ya aprobó 5 propuestas. Con eso se va a empezar a trabajar para que este texto constitucional ya tenga un preámbulo y así se termine de dar la estructura con las otras 2 comisiones que están desarrollando sus labores. Avanza el trabajo de las 3 comisiones allá en el norte del país. Muchas gracias, Valentina, y hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana, buenas noches. El mecanismo estabilizador de precios de los combustibles está llegando a su fin. Esa es la advertencia que realizan economistas que plantean la necesidad de buscar una alternativa. Sí, claro, porque de no hacerlo, señalan, las bencinas podrían llegar a subir incluso 400 pesos. Ya no importa el horario ni el lugar, la congestión vehicular se vive en prácticamente todas las calles, fiel reflejo de las cifras récord en ventas que ha tenido el mercado automotriz. 45 minutos en taco y ahora yo de vuelta no sé cuánto me iré a demorar. Mucho taco y demasiados vehículos. A donde se mete uno, mucho taco, para arriba, para abajo. Una mayor demanda por vehículos que no solo ha impactado en los tiempos de espera, sino que también en el precio del petróleo y las gasolinas. Una razón que se sumó al elevado costo de importación de este producto que tiene el valor por las nubes. Alzas que no se detienen y que podrían aumentar. Dado este panorama de alza de precios de los combustibles a nivel internacional, eso ha llevado a que el MEPCO lo más seguro es que en mayo alcance el techo de los 1.500 millones de dólares que se pueden utilizar. Advertencia de diversos economistas que plantean el fin de los recursos del mecanismo estabilizador de precios de los combustibles, más conocido como MEPCO, que cada semana amortigua las alzas. Un fondo que en marzo había recibido recursos y se extendió hasta los 1.500 millones de dólares, pensando en que durarían todo el año. Con un tipo de cambio en torno a los 864 pesos en promedio en mayo, el costo es significativamente más alto y además la demanda también ha sido bastante significativa. Lastimosamente se van a tener que revisar para obtener una ampliación en el límite.
Para que se haga una idea, en los últimos 12 meses las bencinas han aumentado cerca de 200 pesos gracias a la intervención de este fondo. De no extenderse, el litro de benzina podría llegar a subir más de 400 pesos en solo semanas. Hay que legislar sobre esto urgentemente. Terrible. Ahí sí que se pone la cosa muy complicada. Habrá que buscar una solución. Hay que legislar, buscar más recursos y ver qué se puede hacer. Soluciones que el gobierno ya trabaja. Desde el Ministerio de Hacienda ya preparan una propuesta para extender los recursos del MEPCO. Nosotros estamos monitoreando esa situación. Hemos dicho que en la medida que sea necesario reforzar estos mecanismos lo vamos a hacer, porque para nosotros es importante. Así que bueno, en las próximas semanas vamos a tener algunas novedades probablemente respecto de cómo vamos a continuar con este esfuerzo. Pero ¿cuánto más debería extenderse el financiamiento de este mecanismo? Por lo menos para pasar, digamos, estos meses, sería importante tener un incremento de al menos otros 750 millones y empezar a evaluar semana a semana si son necesarios más recursos. El gobierno ingrese un proyecto de ley para ampliar el techo de uso del MEPCO desde 1.500 millones de dólares a 2.500 millones de dólares para que exista una tranquilidad en el uso del MEPCO por lo menos hasta agosto de este año. Solicitud de recursos que sería clave para mantener estables los precios de los combustibles, que este jueves vivirán por 39 semanas consecutivas un alza en todas sus divisiones. En condición irregular en Chile y sin licencia. Así, según la Fiscalía, manejaba un conductor que atropelló a un niño de 13 años que caminaba por un paso cebra y con luz verde. El hombre fue retenido por testigos luego que intentara escapar sin ayudar al estudiante. Este día fue su mala suerte, que le tocó con este delincuente. Sin piedad, me arrebataron a mi niño de la peor manera. Vecinos, transeúntes y locatarios intentando ayudar. Un niño de 13 años grave en Avenida Mata con Santa Rosa. Un conductor lo atropelló e incluso intentó escapar. Fue el atropello ahí y el tipo siguió avanzando, ¿no? Ni siquiera frenó en el momento porque vino a parar acá. Y los que andan en moto lo pararon. Al tipo lo trajeron, tranquilo, como que se escapaba. Todo el mundo, ¿por qué te corres? ¿Por qué te pasaste la roja? Sebastián Gufé estaba en séptimo básico, tenía buen desempeño escolar, luchaba por buenas notas para tener permiso de ser youtuber. Llegó con 7 años a Chile desde Haití con su madre, era hijo único. La tarde del martes iba del colegio al paradero para viajar a su casa en Cerrillos, pero mientras cruzaba por un paso habilitado y con semáforo en verde, un conductor lo impactó. Había muchos testimonios ahí diciendo que el caballero fue así, pero quiso darse la fuga. Gracias a la gente que estaban ahí no pudo ir. Vamos a hacer todo lo posible para que este sujeto pague por lo que hizo, porque mi niño no se va a ir así. Según la investigación, Rafael Durán Vázquez, de nacionalidad venezolana, manejaba sin licencia. Además, venía discutiendo con otro conductor, por lo que no estaba atento a las condiciones del tránsito. No habría respetado luz roja de semáforo funcionando en Avenida Manuel Antonio Mata en dirección al oriente, atropellando al peatón para luego darse a la fuga, el automóvil siendo retenido por el testigo. En el registro civil no registra el imputado no se encuentra en situación regular en el país, no cuenta con RUT chileno. El fatal atropello de Sebastián Gufé ratifica una triste estadística a nivel nacional. De la totalidad de fallecidos en siniestros viales, un 36% corresponde a peatones. Chile presenta la tasa de atropellos más alta de la OCDE. Lamentablemente, el exceso de velocidad, la falta de respeto hacia las señalizaciones, particularmente la luz roja, circular contra el tránsito, se ha convertido en un hábito muy frecuente. Y esto lo estamos viendo ahora. El conductor fue formalizado por cuasidelito de homicidio y por la fuga sin prestar auxilio ni dar cuenta a la autoridad. Quedó en prisión preventiva. Irresponsabilidad e imprudencia que deja a una madre sin su hijo, cuyo sueño era ser abogado. Impresionante lo que pasa allí. Vamos a ver ahora lo que está pasando en Ucrania también, porque a días que se cumplan 3 meses de la invasión rusa, las fuerzas de Vladimir Putin celebran lo que aseguran es su primera victoria. Esto tras la caída de la ciudad de Mariupol.
Mientras Suecia y Finlandia oficializaron su solicitud de ingreso a la OTAN. ¿Cómo podría impactar esto en el conflicto? Lo vemos en el siguiente informe. La ciudad de Mariupol no daba tregua y la resistencia se vivía intensamente día a día. Sin embargo, a casi 3 meses de la invasión rusa, el ejército liderado por Vladimir Putin confirma la que ha sido considerada como su primera victoria en este conflicto. En Mariupol, los combatientes nacionalistas de Azov y los militares ucranianos de la fábrica Azovstal se entregaron. 694 combatientes, 29 heridos se rindieron ayer y 959 en total desde el 16 de mayo. De esta manera, casi 1000 combatientes ucranianos dejaron la acería de Mariupol para ser llevados a un territorio completamente controlado por el Kremlin, hecho que inquieta a las fuerzas ucranianas. Sabemos que están vivos y algunos están recibiendo atención médica. Lamentablemente, esta es toda la información. Sin embargo, informes ucranianos aseguran que aún quedan combatientes en la acería e intentan organizar un intercambio de prisioneros rusos por los combatientes de Mariupol, a quienes señalan como héroes nacionales. Una victoria rusa que les permitiría avanzar en el plan de controlar toda la costa ucraniana, del Mar Negro hasta llegar a Transnistria, y que sin duda desata las alarmas en otros países vecinos. Cada nación tiene derecho a elegir su propio camino. Ambos han hecho su elección después de procesos democráticos y acojo con gran satisfacción las solicitudes de Finlandia y Suecia para unirse a la OTAN. Así, Suecia y Finlandia materializan sus intenciones de unirse a la OTAN, dejando atrás su histórica neutralidad, hecho que Estados Unidos celebra. Este es un evento histórico, un momento decisivo en la seguridad europea. 2 naciones con una larga tradición de neutralidad se unirán a la alianza defensiva más poderosa del mundo. Sin embargo, Turquía, que también es miembro de la OTAN, no lo ve de buena manera. Pedimos la extradición de 30 terroristas, pero Suecia dijo que no lo haría. No nos entregarán terroristas, pero nos pedirán que les permitamos unirse a la OTAN. Esta alianza es una entidad de seguridad, una agencia de seguridad. Por lo tanto, no podemos decir sí a privar de seguridad a esta organización. Sin embargo, nada está resuelto aún. Los embajadores deben discutir en torno a las solicitudes, luego ser aprobadas por los 30 miembros de la organización y ser ratificadas por sus parlamentos. Un proceso que podría demorar hasta un año, lo que mantendría por el momento la neutralidad de ambas naciones. Y aquí en nuestro país, la Superintendencia de Educación ingresó una denuncia por oficio luego que un apoderado ingresara a un colegio de Maipú para amenazar a estudiantes que le hacían bullying a su hija. Casos como este se han hecho frecuentes en el mundo. Cuando de repente se escucharon ruidos, gritos, desesperación, yo salí, era como un terremoto sin movimiento de tierra. Un caos total. Niños atemorizados y docentes completamente superados por la situación. Un apoderado del colegio Carolina Yona de Maipú irrumpió en el establecimiento con un bastón retráctil. Habíamos mamás esperando para entrar, habíamos apoderadas esperando para entrar a buscar a nuestros niños. Cuando llegaron ellos, muy agresivos, pero entraron corriendo. Según el relato de integrantes de la comunidad escolar, horas antes, la hija de este hombre fue golpeada entre al menos 6 compañeras, agresión que incluso se viralizó en redes sociales. No comparto de la forma en que el papá hizo eso, pero trato también de colocarme en los zapatos de ese papá, la desesperación, cuánto reclamo habrá hecho ese hombre y nunca se le escuchó, porque aquí realmente no están escuchando a los apoderados. En parte se le entiende al padre porque él supuestamente había pedido ayuda en el colegio y le hicieron todos caso sumiso a lo que él pedía. Un papá que llegó al límite para enfrentar el bullying que afectaba a su hija, un fenómeno que lamentablemente se repite en todo el mundo. Hace pocos días, una treintena de estudiantes se enfrascaron en una violenta pelea en Arizona, en Estados Unidos. Un apoderado confrontó a alumnos que, según él, llevaban más de un mes molestando a su sobrina.
Mientras que en Argentina, otro apoderado amenazó a un niño de 13 años que supuestamente le hacía bullying a su hija. El día que te cruce te voy a arrancar la cabeza. Cuando entres y cuando salgas del colegio, porque te voy a hacer pedazo, ¿me escuchaste? El bullying es una manifestación de violencia que es muy importante abordar en lógica no dual, dejar de entender que los niños son uno víctima y otro victimario. Hay un problema de sistema y hay que abordarlo como tal. En el caso de Maipú, la Superintendencia de Educación ingresó una denuncia de oficio para indagar estos hechos. A través de un comunicado, la Fundación Juan Pía Marta, sostenedora del colegio, señaló: hemos realizado todas las gestiones con autoridades civiles, judiciales y educativas a partir de nuestro reglamento interno de convivencia escolar. Además, otorgaremos instancias de apoyo y contención socioemocional y espiritual a nuestros estudiantes y educadores. Las clases seguirán suspendidas este jueves, día en el que se espera una reunión entre la dirección y el centro de padres para abordar esta problemática. Y el Congreso despachó a ley de forma unánime el aumento del sueldo mínimo. Llegará a los 400.000 pesos en agosto y suma un subsidio para las pequeñas y medianas empresas. La cara de los ministros lo decía todo. Con sonrisas y abrazos, el gobierno celebró el despacho a ley del sueldo mínimo en el último trámite de forma unánime, con 139 votos a favor y 0 en contra. La Cámara de Diputados aprobó el informe del Senado y dio luz verde al reajuste. Este reajuste salarial, que es el más alto en 25 años, sin duda va a ser una contribución para la economía familiar. El proyecto se mejoró, por eso tenemos que agradecerle a las diputadas, diputados, los senadores también, por el aporte que hicieron en este proceso. Y con esto podemos darle muy buenas noticias a 1 millón de trabajadores que se van a ver beneficiados por el aumento del ingreso mínimo. El reajuste llegará a 380.000 pesos de manera automática para alcanzar los 400.000 pesos desde agosto. Si en enero el IPC supera el 7%, el sueldo básico trepará hasta los 410.000 pesos. Ojalá pudiese ser más, lo que la economía soporte básicamente. Nunca está bien, siempre es poco, porque las necesidades son muchas, pero es algo que había que hacerlo y hay que seguir adelante nomás. Bajo lo encuentro, de todas maneras, como está la vida de cara ahora, imagínate el pan casi 2.000 pesos, entonces en realidad es poco. Es que más alto no se puede, yo creo que no se puede, es un asunto de saber manejar la economía, más alto no se va a poder. Para llegar a esas cifras, la normativa contempla un subsidio directo a las pymes de 22.000 pesos, el que subirá a 26.000 desde agosto y 32.000 a contar de enero 2023. Las pequeñas empresas deberán postular en una plataforma a contar de junio, por lo que el subsidio será retroactivo. Nos preocupa la situación también de las MIPYMES. Están francamente disminuidas. Así que esperamos que los subsidios que se han ido acordando entre el gobierno y el Senado de la República se concreten verdaderamente. Celebramos el acuerdo alcanzado por el Senado con el Ministerio de Economía y las micro, pequeñas y medianas empresas, que permitirá contar con un subsidio a las MIPYMES que subirá desde los 22.000 pesos hasta los 26.000 pesos. Valoramos muchísimo el acuerdo que se logró respecto al subsidio al salario mínimo, que va a ayudar a cientos de miles de pymes que hoy día están tremendamente complicadas por la crisis económica a afrontar esta mayor alza de costos. La ley aprobada contempla además un aumento de la asignación familiar a 7.400 pesos por carga y se adelanta para junio el reajuste por inflación para casi 2 millones de personas que reciben la pensión garantizada universal. El mayor aumento del sueldo mínimo en 25 años ya es una realidad. El Banco Central confirmó la desaceleración de nuestra economía. El PIB, el Producto Interno Bruto, creció bajo la expectativa del primer trimestre de este año. Fue un 7,2% y se esperaba un 7,9%. Un crecimiento que se dio principalmente por los servicios y el comercio. En contraste, las actividades menos productivas fueron la minería, la agropecuaria silvícola y la pesca. Y atención con las siguientes imágenes, porque las autoridades de Estados Unidos descubrieron un impresionante y sofisticado túnel usado por los narcos y que une ese país con México. Fíjese que tenía de todo el túnel.
Un sistema de rieles, electricidad, ventilación y paredes reforzadas. Aunque usted no lo crea, estamos hablando de un sofisticado túnel subterráneo que unía nada menos que México con Estados Unidos. Una práctica cada vez más habitual de los narcotraficantes, que en esta oportunidad tenían paso libre para cruzar la frontera entre Tijuana y San Diego. Esta vez se trata de un túnel construido a 18 metros de profundidad, tiene 530 metros de largo y 1,2 de ancho. Hoy hemos acusado a 6 personas de conspiración para distribuir más de 790 kilos de cocaína que fue contrabandeada a Estados Unidos. El túnel fue descubierto gracias a un buen trabajo policial a la antigua. Estoy muy feliz de informar que no hay luz al final de este narcotúnel. Una impresionante construcción que fue descubierta debajo de una casa que había sido usada para almacenar drogas en el pasado. Vengo de un paseo y llego y no me dejan entrar a mi casa. Y pues, ¿qué pasó? Y no me daba yo cuenta nada de eso, ¿no? Sino todo muy oculto. Y por eso se me hace rarísimo que con 12 años y nunca mirar ningún movimiento. Una práctica que es cada vez más habitual. Solo en el sur de California se han descubierto más de 90 túneles desde 1993. El uso de los túneles en los últimos 10 años se ha venido popularizando, dado lo estricto que se han puesto las medidas en la frontera. Cada vez es más difícil para los miembros de las organizaciones criminales pasar hacia los Estados Unidos, que es su mercado más grande, su mercado final. Y es que los narcotúneles transfronterizos permiten un flujo constante de mercancías. Aunque aún se desconoce cuánto tiempo estuvo en operaciones y qué cantidad de drogas se traficó, los agentes ya han incautado cerca de 900 kilos de sustancias, entre cocaína, metanfetamina y heroína. Una actividad de enormes proporciones en la frontera más transitada del mundo. Es la forma más difícil de controlar en cuanto a contrabando, porque no hay medios físicos o electrónicos para detectar qué es lo que está sucediendo. Un trabajo de ingeniería similar al que alguna vez utilizó el famoso narcotraficante Chapo Guzmán para fugarse de una cárcel de máxima seguridad en México y que facilita el tránsito de sustancias hacia Estados Unidos. Aquí en nuestro país, la Fiscalía investigará la muerte de una adolescente al interior de una residencia del Servicio Mejor Niñez, que reemplazó al Sename en Santa Bárbara, la región del Biobío. Desde la Defensoría de la Niñez expresaron inquietud porque no habría recibido atención adecuada. Aún no existe claridad sobre lo ocurrido porque pasaron varias horas antes de que los funcionarios de esta residencia encontraran el cuerpo sin vida de una adolescente. La joven de 15 años había ingresado bajo custodia hace solo un mes. Me preocupo porque no puede fallecer así una niña. Tiene que tener más cuidado las cuidadoras y saber por qué fallece. Hay que tener un poco más de cuidado, paciencia con las niñitas igual, porque ellas están empezando una vida y de repente se pone muy difícil como para entenderlas igual. La muerte enluta a la tranquila ciudad de Santa Bárbara en la región del Biobío. Aquí se ubica la residencia Rayén, perteneciente al Servicio Mejor Niñez, que desde el año pasado reemplazó al Sename. El organismo indicó que activaron todos los protocolos de denuncia en fiscalía y en tribunales, además de contener a niños, niñas y adolescentes. El sistema de Mejor Niñez es un servicio relacionado al Ministerio de Desarrollo Social y por tanto hemos pedido a la directora del servicio una investigación exhaustiva de la situación conocida y nos adherimos nuevamente al dolor de la familia. Y de acuerdo a los antecedentes recabados preliminarmente, no fue atendido conforme a sus necesidades. Un niño que tenía necesidades específicas en la atención de su salud mental y que en definitiva las consecuencias de una intervención inadecuada no logran permitir salvarle la vida. La joven fallecida cursaba el segundo año medio en el Liceo Cardenal Zamoré. Este miércoles sus compañeros la recordaron con globos y cartas. Como una persona alegre, tranquilita. Era reservada porque así no hablaba con muchas personas, pero se veía que era amable, es que era muy calladita igual. No sabemos el trasfondo de lo que está ocurriendo en este hogar Rayén. Vamos a pedir
a la dirección regional que nos acoja en una audiencia para poder saber cuáles son los procesos, la metodología de acompañamiento que tienen los menores, porque no es el único caso. Otro incidente similar también fue reportado en la misma residencia. Por fortuna, la niña alcanzó a ser rescatada e ingresada a un consultorio. Desde el centro Rayén evitaron comentar estos hechos. Entre 2019 y 2021 se reportaron fallas en diversos anticonceptivos, lo que tuvo como consecuencia embarazos en mujeres que habían decidido no ser madres aún. Los ministerios de Salud y de la Mujer presentaron medidas para evitar que se repitan estas situaciones. Es el método más utilizado. Gran parte de las mujeres en Chile elige los anticonceptivos orales para regular la fertilidad. Pero en los últimos 4 años, al menos 3 fallas detectadas en este tipo de medicamentos han generado desconfianza en quienes los utilizan. Inmediatamente busqué como que si eran los míos y la fecha de vencimiento. Y como que, sentí un alivio gigante. Pero sí, desconfianza y como que no lo podía creer. Agarré mi banano y vi si eran mis pastillas, el número, todo. ¿Y no eran? No, gracias a Dios. Desconfianza porque yo también tomo, entonces que salgan malas como que da susto. El caso más recordado es el que ocurrió en 2020 con el anticonceptivo Anulet. Más de 200 mujeres afectadas por esta situación. Pero para evitar que se repita, la autoridad implementará una serie de regulaciones. Tienen que ver con la fabricación y allí buenas prácticas y una serie de regulaciones del plano de la fiscalización y estándares de calidad para que esto no vuelva a ocurrir. Dentro de las medidas se anunciaron cambios en los colores de las pastillas para que la diferencia entre aquellas que contienen el principio activo y los placebos sea más evidente, modificaciones en el rotulado y etiquetado e implementar licencia electrónica para que en caso de alerta esté la información en línea de quién compró qué anticonceptivo. Eso sumado a mayor fiscalización en los laboratorios. Este es el blister, maldito blister porque te puedo decir porque para mí es un maldito. Que fueron las pastillas afectadas. Y gracias a estas pastillas quedé embarazada. Las pastillas anticonceptivas fallidas del año 2020 habían sido entregadas de manera gratuita en distintos CESFAM del país. La corporación Miles agrupó los casos de las afectadas que solicitaban alguna compensación. El resultado, lograron una instancia de mediación, pero cuando varios de esos hijos ya nacieron, las madres no lograron ningún acuerdo y decidieron demandar al Estado. Al haber fallado el acuerdo de mediación, va a tener un curso judicial sobre el que no nos corresponde referirnos porque es un poder autónomo, ¿cierto? Pero también atendiendo a la necesidad de que esto no se repita, es que hoy estamos trabajando en estas medidas que son de corte administrativo. Para la corporación Miles, las nuevas medidas apuntan en una dirección correcta, pero no bastan. Consideramos que es un gran avance, ya que el gobierno anterior nunca se pronunció respecto a estos temas de anticonceptivos defectuosos. Sin embargo, creemos que es insuficiente, ya que ninguna de las menciones, tanto de la ministra de la Mujer como de la ministra de Salud, refieren reparaciones a las mujeres que ya están afectadas, a las mujeres que ya tienen hijos o hijas nacidas vivas, a la incorporación de algún tipo de derechos sociales, por ejemplo. Según el gobierno, se trabaja además en un protocolo que permita la compensación cuando algún medicamento entregado por el Estado tenga fallas, pero de concretarse no sería retroactivo. Por ahora se dará un plazo razonable para que los laboratorios incorporen los cambios exigidos en la fabricación de anticonceptivos y se espera estar más preparados para una futura alerta de fallas en este tipo de medicamentos. A ver, esta es la apetecida albacora y este es el siempre temido tiburón. Son de aspectos similares, podemos decir, lo que facilita un engaño que se está haciendo común. Un estudio de la Universidad de Chile detectó que hay lugares donde venden tiburón en vez de albacora. Preocupa porque es un engaño recurrente y además las diferencias nutricionales entre ambos productos del mar son altísimas. ¿Cómo diferenciarlos? Vea. La albacora es una carne tierna, suave y jugosa. Puede ser con salsa de camarones, salsa margarita, salsa de erizo y salsa de alcaparra. Exquisita. Así la promocionan en el mercado central. Es uno de los platos estrella. También se conoce como pez spa. 3/4 yo la recomiendo. Y esto con una rica mantequilla negra, la pueden acompañar con alcaparra porque es muy dulce.
Aquí cuesta 14.000 pesos, incluida la guarnición. Son 300 gramos, abundantes en proteína y omega 3. 8.000 la albacora por acá, por este lado. Filete, puro lomito, la albacora por este lado. En las pescaderías los precios fluctúan entre 8 y 9.000 pesos el kilo. Exquisita, es como que comáis salmón. Hay que tener cuidado porque están vendiendo tiburón. ¿Qué le parece? ¿Sabe notar la diferencia? No tengo idea. A lo mejor cuando compré con mi tiburón, vaya a saber uno. Total, el pescado igual. En eso hay que tener ojo, porque tal como suena el dicho gato por liebre, hay lugares donde pasan tiburón por albacora. Se hace este tipo de fraude alimentario de sustituir un pescado de mayor valor por uno de menor valor. Eso es bastante común. Prueba de aquello es el estudio realizado por investigadores de la Universidad de Chile. Compraron 47 muestras de albacora en supermercados, pescaderías y ferias libres. Este fue el resultado tras un examen de ADN. Detectamos en las muestras de albacora 3 que eran tiburón. Y la de albacorilla era tiburón. Albacorilla es un nombre no oficial que se usa bastante y uno asume que están vendiendo tiburón. La albacorilla es un pescado que no existe, aunque hay lugares donde suele ocuparse ese nombre, pero le debe quedar claro que siempre es tiburón. De ahí lo económico. Esto ha sucedido, creo que desde siempre, y es básicamente una estrategia de, por así decirlo, de marketing, el abusar de la ignorancia o de nuestra ignorancia como consumidores. Acá la albacorilla no existe, este es un pez espada, este es una albacora, mírale el puro fondo de esto es suavecito, la albacorilla es rasposa. En otros países es común comer tiburón, pero es una especie longeva que acumula metales pesados. ¿Cómo lo puedo diferenciar con una albacora siendo que son tan parecidos? La albacora no tiene, mire las vetas así, ¿ves? El tiburón las tiene todas las vetas blancas. Son puras estas rayitas blancas, todo blanco. Esa veta es como el marmoleo. Bueno, claro, exactamente así. Mire, siempre por la veta de la albacora al costado, la del tiburón va en el centro, va al medio. Esa es la diferencia de la albacora y el tiburón. Tocarle la piel. Si tú tocas la piel, te vas a dar cuenta que es como un cuero. Mira, tócalo. Es un cuero. El tiburón tiene una característica que es como lija, como que tuviera... rasposo, áspero. El tiburón tiene una cobertura roja intensa en sus músculos y tiene un olor más fuerte. La probabilidad que nos engañen es alta, pero con estos consejos que nos dieron expertos en esta materia nos ayudarán. A contraveta y lo corta. Que aún mantiene, claro, que es a contraveta y aún mantiene, digamos, el color, lo rosado que tiene que presentarse la carne. Mientras más barata sea la albacora, más alta es la probabilidad que caigamos en lo que llaman un fraude alimentario. Ya lo sabe, de 8.000 pesos hacia arriba, y ese característico marmoleo es clave a la hora de comprar. Cada informe sobre el cambio climático que presenta Naciones Unidas es más apocalíptico que el anterior. Hoy se reveló el nuevo texto en el que advierte que los indicadores críticos batieron récords en 2021. ¿Cuáles son ellos? Mire. Que en el tercer país más contaminante del mundo se estén presentando 2 eventos climáticos extremos a la vez, según la ONU, ya no debería causar sorpresa. Las temperaturas que bordean los 50 grados y las inundaciones que han causado estragos en India son solo algunos de los efectos que ha traído el cambio climático. Durante esta jornada, Naciones Unidas publicó un nuevo informe que revela que 4 indicadores críticos para medir el impacto de las acciones humanas en el planeta batieron récord durante 2021. El informe sobre el estado del clima de hoy es una triste letanía del fracaso de la humanidad para abordar estas alteraciones. El aumento del nivel del mar, el calor del océano, las concentraciones de gases de efecto invernadero y la acidificación de los océanos establecieron nuevos récords alarmantes. La Organización Meteorológica Mundial revela en su informe Estado del Clima Global que los últimos 7 años han sido los más calurosos desde que se tiene registro y que el impacto será mucho peor en los países en vías de desarrollo. Si vives en América Central, América del Sur, África, el sur de Asia o en un pequeño estado insular en desarrollo, tienes 15 veces más probabilidades de morir por un impacto relacionado a condiciones meteorológicas extremas.
Aunque Chile hace parte de estas zonas en riesgo, expertos aseguran que su situación es menos dramática que la que enfrentan otros países de la región. En el contexto latinoamericano, Chile es, de hecho, uno de los países más resilientes al cambio climático. Eso no significa que no lo estemos pasando mal. Todos sabemos los problemas que a nivel rural tenemos, sobre todo en la zona central, debido a la intensa y larga sequía que nos afecta. Pero la situación de Chile es, en términos climáticos, mucho mejor que aquella, por ejemplo, que tienen países centroamericanos. La situación, por ejemplo, en países como Nicaragua es mucho más grave, o Haití, mucho más grave. Los científicos alertaron también de un récord en la emisión de gases de efecto invernadero, en la que la frágil tregua de 2020 con las cuarentenas y el freno industrial de la pandemia no surtió efecto. Este crecimiento constante de la concentración de dióxido de carbono está relacionado con el hecho de que todavía estamos usando demasiados combustibles fósiles y también continúa la deforestación en regiones como el Amazonas, África y el sur de Asia. Para Naciones Unidas, la escalada de precios que se vive a nivel mundial es una tormenta perfecta, que conjuga por un lado la guerra en Ucrania, por el impacto en sus exportaciones alimentarias, y por el otro los eventos extremos que causa y seguirá causando el cambio climático. Bueno, usted lo acaba de ver, estamos ya con Marcelo Lagos. Los informes cada vez son más devastadores, Marcelo. Evidentemente, el efecto del calentamiento global, también importante, porque tú nos decías fuera de cámara, una de las maneras de enfrentar esto también tiene que ver con reciclaje. Así que vamos a hablar de los efectos, pero también vamos a hablar un poco de reciclaje. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Iván. Sí, es lamentable confirmar año a año cómo cada vez superamos más las marcas de impacto sustantivo en nuestro planeta. El informe es clarificador. Aumenta la temperatura de forma sustantiva, aumenta el nivel del mar, aumenta la acidificación, aumenta las concentraciones de gases de efecto invernadero, el CO2 principalmente, y todo lo que conlleva ello, evidentemente. Bueno, de hecho tenemos indicadores que, por ejemplo, los 7 últimos años medidos son los más calurosos que se han medido. Los gases de efecto invernadero, ahí tiene usted la cantidad de partes por millón, 413,2 partes de CO2 por millón, en fin. Máximo mundial de concentraciones de gases de efecto invernadero, también el nivel máximo del mar, como tú lo señalabas, ¿no? Efectivamente, cuando hablamos de concentración de CO2, estamos viendo que los gases de efecto invernadero y particularmente el CO2 es un gas que siempre ha existido en la atmósfera, pero en rigor nunca había superado cierto umbrales que desde el año 1950 a la fecha se han disparado y cada año batimos más récords. El hecho de que aumenten los gases de efecto invernadero y detona otros procesos, como el aumento del nivel del mar. Que lo vemos recién ahí, 4,5 milímetros por año entre el 2013 y, como te decía, los últimos con todo lo que ello complica, 2021. ¿Cierto? La afectación de las playas, erosión, socavamiento, y también hace que los eventos hidrometeorológicos sean más agresivos en las costas, los peligros naturales, por ejemplo. Y vinculado con el aumento de la temperatura, el deshielo, ciertamente, de glaciares, masas de hielo, aumento del nivel del mar, la expansión del océano, ciertamente, y con ello también la acidificación de los océanos. Bueno, veamos, los más secos y calurosos, el aumento del nivel del mar, la concentración de gases de efecto invernadero, el agujero de la capa de ozono, también, que llega a su máximo de 24,8 millones de kilómetros cuadrados. Es una superficie que equivale a África. Justamente, y eso no es menor porque recuerden todos, yo te dejo acordar muy bien, Iván, que hubo una época cuando todos tomamos conciencia de la importancia y del cuidado del agujero de ozono y los clorofluorocarbonos se acabaron, ciertamente hubo toda una campaña y se logró reducir, pero lamentablemente lo que está pasando hoy día es de que este proceso vuelve a golpearnos la puerta y nos revela que los esfuerzos que estamos haciendo no son sustantivos, tenemos que hacer más, necesitamos un cambio y justamente como tú bien mencionabas, existen distintas formas. Una de ellas es el reciclaje que justamente este 17 de mayo estuvo de aniversario, es el día del reciclaje. El día del reciclaje. Por eso, precisamente como tú bien dices, es una de las medidas, no es la única ni probablemente la más relevante, pero es muy importante el reciclaje para que sea sustentable, ¿no? Vamos a ver aquí cómo tratar algunos residuos. Seguimos conversando con Marcelo Lagos de inmediato. Esto no es basura. Esto tampoco es basura y esto tampoco es basura. Según cifras de la ONU y nacionales, en Chile se recicla solo entre el 10 y el 15% de los materiales que podrían hacerlo. Quisimos conocer esta realidad de nuestro país con iniciativas que buscan cambiar esas cifras. Con
17 millones de toneladas de residuos al año. Chile es uno de los países que más produce basura por habitante en Latinoamérica. La cifra más baja de reciclaje está en los hogares, donde solo un 2% de los residuos es reutilizado. Esto es un valor muy bajo. Por eso tenemos como meta que al año 2030 reciclemos un 30%. Vitacura es una de las comunas que adoptó como desafío mejorar sus cifras de reciclaje. Aquí se ubica el punto limpio más grande de la región metropolitana. Necesitamos el apoyo de todos los vecinos y vecinas, de que hagan su pega acá trayendo los productos al punto limpio. Para conocer qué tipo de materiales reciclan, hicimos un ejercicio junto a Diego Ribó, experto en sustentabilidad e innovación. Contenedor de cartón. Y este es nuestro contenedor de lata de aluminio. Acá vemos una lata de aluminio. Lo ideal de la lata de aluminio, independiente, acá tenemos un compactador, pero en la casa lo ideal es aplastarla. Esto también es reciclable. Y acá tenemos nuestra máquina compactadora. Para el que se quiere sacar un 7, sacarle la etiqueta y sacarle la tapa. ¿Por qué? Porque la botella es el plástico número 1, PET. La tapa es 5 duro y la etiqueta es 5 flexible. Tengo que lavar mis residuos. Lo importante, más que el lavado, es que no tenga contenido adentro. Una botella de aceite, por supuesto, además que esto tiene una reciclabilidad súper dificultosa. Para identificar los tipos de plástico en reciclaje y reutilización, en 1988 se crearon 7 categorías basadas en la resina plástica presente en los productos, conocido mundialmente como sistema RIC. Yo vengo una vez al mes por lo general, junto toda la basura, la limpio y vengo acá a dejarla. Creo que el reciclaje puede ser incómodo, puede ser mucho más fácil tirar toda la basura, pero es una postura de vida que uno ya hoy en día no puede tener. La comuna de Cerro Navia también busca mejorar sus niveles de reciclaje, apoyando a las juntas vecinales. Con recipientes para compostaje, es decir, residuos orgánicos, el municipio espera que las personas se introduzcan cada vez más en estas prácticas verdes. No creo que sea tan complicado, pero sí hay que crear conciencia, más que nada porque no tenemos la costumbre como comunidad, como población. Esto nos va a traer mucha tranquilidad para nuestras plantitas. Vamos a tener un abono especial para las plantas. Estamos aquí en el punto limpio de la comuna, que se abastece de más de 80 puntos verdes. Solo el año pasado reciclaron más de 400 toneladas y este año se propusieron la meta de doblar ese número y llegar ojalá a las 1000 toneladas recicladas en Cerro Navia. La pandemia y el confinamiento provocaron una fuerte baja en el reciclaje a nivel nacional, además de incorporar a nuestra vida diaria un nuevo contaminante, las mascarillas. Una alianza entre la Municipalidad de Santiago y la empresa CMPC busca darles una nueva vida utilizándolas como material base para hacer maceteros. Creo que la belleza de un proyecto como este es que efectivamente las cosas vuelven a nosotros en la forma de un macetero, que es algo sencillo pero bien práctico. Para algunos el reciclaje se ha vuelto ya un estilo de vida, donde como chilenos todavía nos queda mucho por aprender. Parte como una intención, se transforma en un hábito y termina siendo una adicción. Como que ya no puedo pasar y botar una botella. No. Hasta mis hermanos me dicen, si la Caro me viera, me mata. Las personas están cada vez como más ávidas o tal vez como más concientizadas de querer llevar los materiales a un destino apropiado que no sea el relleno sanitario. Sin embargo, de todas maneras, nos queda un montón. Pese a que existen iniciativas para mejorar el reciclaje en Chile, todavía estamos muy por debajo de los estándares de la OCDE, un desafío que como país aún tenemos pendiente. Aprovechamos de recordarle que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Volvemos con Marcelo Lago. Marcelo, estábamos viendo recién en el informe de Elena Arellano la importancia de reciclar y van a aparecer aquí algunos de estos productos a los cuales hay que poner atención, ¿no? ¿Qué hacer con desechos de este tipo y por qué es tan importante reciclarlos, tratarlos? Sí, lo tomo, Iván. La verdad es que reciclar y los elementos que aparecen abajo están
permanentemente en las casas, pero lamentablemente mucho termina en la basura. Y aquí me refiero que reciclar tiene una componente importante de responsabilidad social. Del momento que reciclamos, disminuimos el consumo de energía, reutilizamos esos materiales, mejoramos la calidad del aire. Tiene una cantidad de beneficios que, a final de cuentas, como un boomerang, nos llegan a todas y a todos. Y por lo tanto, el reciclaje no es un tema de una moda o una tendencia, sino que es un compromiso que tenemos que tener como comunidad. Ahora, hay algunos más sencillos. Veíamos, por ejemplo, cartones, botellas, en fin, pero pilas, buscar el lugar donde desecharlas, también es por lo contaminante que son y por la permanencia que tienen los residuos en el medio ambiente, ¿no? Bueno, por lo mismo, evidentemente, vienen distintas estrategias que buscan ciertamente fomentar el reciclaje. Vienen normas, viene la ley REP, ciertamente, de responsabilidad extendida al productor, y de alguna forma, como decía la ministra del Medio Ambiente, incentivar de que aquí al 2030 aumentemos de forma sustantiva el reciclaje. Y eso implica mayores lugares, mayores facilidades. Quizás en el corto plazo se haga masivo el reciclaje a domicilio también, que son cosas que vienen para quedarse. El reciclar es una forma de cuidar el entorno de nuestro medio ambiente y la salud de nuestro planeta y también la salud de nosotros. Por lo tanto, bienvenido el Día del Reciclaje. Marcelo Lagos, como siempre, muchas gracias por estar junto a nosotros. Buenas noches, Iván. Constanza, volvemos contigo. Y volvemos con una alerta que hay por el surgimiento y aumento de casos de la llamada viruela del mono que se han reportado en Europa y Norteamérica. España, Portugal, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos han confirmado casos. Esta enfermedad produce síntomas como fiebre, dolor de cabeza y malestar muscular. Además, puede producir una erupción cutánea en la cara que se puede ir extendiendo a otras zonas del cuerpo. Según la OMS, desde 2017 se han documentado 558 casos de esta viruela en Nigeria. El principal agente patógeno son los roedores, que pueden transmitir el virus a monos y humanos. Y aquí en nuestro país, un colegio de Valparaíso anunció la instalación de pórticos detectores de metales al ingreso del recinto. La institución justifica la polémica iniciativa en pos de la seguridad de la comunidad escolar. La Superintendencia de Educación anunció que revisará las implicancias jurídicas de esta medida. 2 pórticos para detectar metales en la entrada de un colegio porteño. Esta fue la imagen que generó debate en torno a las medidas de seguridad en los recintos educacionales en el Gran Valparaíso. Decisión que fue tomada por el Colegio Salesiano y que pronto entraría en vigencia. Solo acá se van a instalar 2 pórticos, solo 2. Y la entrada de la básica va a ser por un lugar diferente. Eso porque esta inédita modalidad está pensada para pesquisar piercings, aros o cadenas que pudieran ingresar quienes cursan la enseñanza media. Desde el establecimiento aseguran que además servirá para detectar elementos sospechosos y el posible ingreso de armas. En el evento que una mochila suene, el alumno podrá abrirla voluntariamente, pero en ningún caso nadie lo va a forzar. Y tendremos que llamar a su apoderado para que el apoderado pueda explicarnos cuál es la razón por la cual el alumno no quiere abrir la mochila. Si bien hoy estos detectores están guardados al interior de una sala a la espera de un protocolo que se ajuste a la ley, la decisión es respaldada por el Centro de Padres y Apoderados, quienes ven en esta iniciativa mayor resguardo para sus hijos. Esto se basa también en rumores de que dijeron, hay apoderados que dijeron que vieron a niños con cuchillas, que fueron... Pero la verdad es que no se ha encontrado nada. Es un protocolo que está en elaboración y con quien primero lo vamos a compartir es con las autoridades correspondientes. Hay un tema que estamos revisando con la superintendencia en cuanto al protocolo que tienen la instalación de estos elementos. El caso puntual que se está revisando para ver si eso se ajusta o no a normativa, a los protocolos también internos que tienen. Una controvertida medida que genera dudas y opiniones divididas en la comunidad educativa. Yo creo que debería haber un trabajo más en conjunto, casa, colegio. Debería ser en todos los colegios deberían de tomar la misma decisión. No creo que sea una medida que vaya a solucionar los problemas. Según expertos en la materia, esta decisión podría acarrear problemas emocionales y de aprendizaje para la comunidad escolar. Regirse las normativas dentro de los colegios con el argumento de generar espacios más seguros. Son muy inefectivas en mejorar las condiciones de los establecimientos. Puede que en un primer momento hay un aparente resultado positivo, pero en el mediano y largo plazo no generan un efecto positivo. Cuando controlamos mucho al adolescente y le decimos que él está en una posición que él es peligroso, el problema es que el adolescente reacciona muchas veces con rabia y con
con frustración. Polémicos pórticos que aún no están operativos, pero que están a punto de implementarse. Detectores de metales listos para ser usados en este colegio porteño, a la espera de que la Superintendencia de Educación analice las implicancias jurídicas de su futuro funcionamiento. Caos y filas enormes hubo hoy en Chile, pero todo de manera virtual. ¿Y por qué? Ahí está. Duro fue, claro que fue dura la jornada. De manera virtual se quería realizar la preventa de entradas para el concierto de Daddy Yankee, que supuestamente se podría hacer hoy por medio de una tarjeta virtual. Bueno, el sistema falló completamente. ¿Qué va a pasar ahora? Presta atención. Los problemas se tomaron la venta de entradas para Daddy Yankee en Chile. Con mi hermana y yo estaba en el teléfono y en el computador y todo lleno, repleta la página, nada. Y es que la cronología ha sido compleja. Primero costó que Chile tuviera fecha para la venta de las entradas. Hasta la esposa del Big Boss equivocó el pronóstico. Me dicen que salen a la venta el 20 de abril. Y cuando tuvimos la fecha... Chile, pendientes al lunes. Lo que se cayó fue el sistema. Estaba demasiado lleno. 19 millones de personas por delante. No, 19.000 quizás, pero igual muchos. 302.000 y tanto. Mi hermano veníamos juntando harta plata hace tiempo, dejamos de ir como a otros conciertos por lo mismo. Entré a la página y quedé como en el 4.000 o 3.000, una cosa así. Que era buen lugar, pues, pero la cuestión de tiempo creo que se cayó y no pude comprar nada. Este miércoles partía una preventa solo a través de la tarjeta virtual Tempo. El público debía cargar esta tarjeta como mínimo con el precio de una entrada, que van desde las localidades bajo el nombre de King Daddy a 51.750 pesos hasta la Limbo a 207.000. Precios del primer mundo para un servicio del tercero, dijeron algunos, porque el sistema sencillamente no funcionó. La gracia era de tener temporada esa, pues, tener la cuestión exclusiva y qué sé yo. Mala organización, lo mismo de siempre. Pero comprar entradas para un evento históricamente ha tenido sus dificultades, incluso cuando se hacía de manera presencial. Había que llegar temprano porque era demasiada gente. Pero con la virtualidad ocurre que se dan unas explicaciones bonitas para descomprimir el ambiente. Entonces, el sitio de Tempo publicó un dibujo de un platillo volador averiado y escribió: Ouch, nuestra nave está en reparación, pero estamos trabajando en nuestra nave para retomar el viaje. Un recurso que difícilmente se podría haber ocupado en tiempos de las filas reales. Las entradas para el sector sur ya se encuentran agotadas. Si pensamos en una persona apareciendo ahí con un discurso del tipo: amigos, tuvimos problemas con nuestra nave. Mal. Bizarro, la productora del concierto, emitió un comunicado informando que la venta general comenzará como estaba previsto este jueves a las 10 de la mañana por Punto Ticket. Pero la tarjeta Tempo, que debió haber hecho su preventa este miércoles, también reaccionó frente a lo que calificó como problemas técnicos fuera de su control. Pedimos disculpas a todos y por ello durante la próxima semana se realizará una venta exclusiva para clientes de Tempo con 12.000 entradas garantizadas. Aunque sigue habiendo dudas, pues no está claro a qué ubicaciones corresponden los 12.000 tickets y tampoco si el sistema soportará la demanda que este miércoles no pudo soportar. Pero el mal Tempo, buena cara, y los fanáticos esperan que no vuelva a vivirse una jornada caótica cuando parta la venta general para uno de los conciertos más esperados de este año en Chile. Y nos quedamos con la música. En la era de Spotify, grandes bandas chilenas vuelven al formato del cassette. Entre ellos, nada menos que Los Prisioneros, con una portada inédita del que es, para muchos, el disco más influyente del rock chileno. Una vuelta a la nostalgia para los ochenteros, que ya los puedes encontrar en algunas tiendas. Es de culto, en el fondo, tener un cassette. Cassette es una palabra en francés que significa caja. Reinó como formato musical en la década del 70 y 80, hasta que el disco compacto, el CD, en los 90 lo desplazó y muchos creyeron que para siempre. Pero como la historia es cíclica y caprichosa, la cinta magnética de 2 carretes en miniatura vuelve y con bandas chilenas. Los MD Discos y Fusión están lanzando esta colección de cassettes históricos. A mí me parece fantástico que vuelvan estos formatos, ¿no?, al mundo de la industria musical, de la industria nacional.
Los Petinellis, Aparato Raro, Los Bunkers, Los Tres, Los Miserables son parte de la colección. Los Prisioneros, en tanto, se reeditarán con 2 trabajos y en la disquería chilena está todo listo para la llegada de estos cassettes. Maravilloso que ahora la unión que hizo fusión con M&I estén editando cassettes que nunca antes habían salido, nos van a llegar el de Los Prisioneros, con la portada original, digamos, que es un hito también dentro de la industria musical. Polo se refiere a La Voz de los 80, el primer álbum de estudio de Los Prisioneros y para muchos el más importante del rock chileno, que salió a la calle en diciembre de 1984. Tuvo 2 portadas, la primera solo con 1000 copias y la segunda se hizo más masiva y conocida. El cassette vendrá con la primera portada original. Es la carátula original. Eso es lo mejor. Y fue bonito cuando me llegó el cassette a mis manos, encontrarme con la foto, que es la fotografía original, sacada por Cristian Galaz. También se reeditará el concierto del Estadio Nacional, pero La Voz de los 80 es el que evoca la nostalgia del baterista de Los Prisioneros. Había que seleccionar las canciones cuáles iban a cada lado. Y recuerdo con Jorge haber pensado en que en el lado B partiera con una canción arriba, al igual que el lado A. Por ejemplo, parte La Voz de los 80, en el lado A, lado B, Marilyn. Como el cassette dejó de circular masivamente hace tanto tiempo, le vamos a preguntar a las nuevas generaciones si saben para qué sirve un cassette y un lápiz. Esto es para, no sé, escribir, dibujar. Tómelo nomás. Analícelo. ¿Que tienen tinta? ¿Y para qué sirve el lápiz? Para dibujar. Estoy deduciendo nomás que es como para sacarlo, que tiene como un hilo dentro, algo así. Como para sacar eso. Se ha hecho una mezcla de sensaciones emocionantes de volver a tener un cassette en las manos, que era un formato que de mi generación, de los 80. Para los jóvenes será una novedad y para los sobre 40 un reencuentro. Nuevos cassettes de grandes grupos chilenos pronto volverán a las disquerías, con Los Prisioneros incluidos. Un sonido ochentero que, aunque se creía muerto, vuelve a sonar. Ya volvemos con 24 horas Central. ...24 horas Deportes. Estamos a la espera de la FIFA en todos los procedimientos judiciales que vienen, que es la presentación de las pruebas. El caso de Byron Castillo ha sumado en las últimas horas un nuevo capítulo. Fíjense que en Ecuador habló Sebastián Rodríguez, un jugador uruguayo que es capitán del Emelec, el archirrival del Barcelona de Guayaquil, que es el equipo donde juega el cuestionado futbolista. Este mediocampista del Emelec polemizó al declarar que hay varios antecedentes más en cuanto a las nacionalidades de algunos futbolistas en el fútbol ecuatoriano. Además, la FIFA finalmente le bajó el pulgar a la opción italiana de tomar el cupo de Ecuador si es que se termina con una sanción en contra de la selección del Guayas. Él es Sebastián Rodríguez, un nuevo invitado a la función del caso de Byron Castillo. Él es uruguayo y capitán de Emelec, el archirrival de Barcelona, el club donde juega Byron. Acá la situación de Byron Castillo la ven complicada y hay varios antecedentes. En Ecuador pasa mucho el tema de las edades acá, así como también hay casos de nacionalidad. Una declaración que no cayó nada de bien en Barcelona. Hacemos un llamado al respeto a sus colegas de profesión y no opinar desde visiones distorsionadas y dañinas para el fútbol ecuatoriano. Emelec, con otro comunicado, respaldó a su capitán. Este caso en Ecuador escala. En un principio lo miraron desde arriba sin tanta importancia. Ahora es tema nacional. La sanción, según el mismo Código de Disciplina, es la pérdida de puntos o derrota de todos los partidos en los cuales jugó, obviamente, Byron Castillo. Eso sí nos dejaría fuera del Mundial. En Chile solo esperan, el trabajo ya se hizo, se fue a la FIFA, se abrió una investigación y en Quilín están en la cuenta regresiva para tener alguna respuesta desde Zúrich. Estamos a la espera de la FIFA en todos los procedimientos judiciales que vienen, que es la presentación de las pruebas oficialmente, las posiciones de cada una de las selecciones con respecto a esta denuncia. Ecuador tiene hasta la próxima semana para presentar su defensa y en aquel país trabajan en aquello. El reclamo de Chile comienza a generar ruido. Siempre estamos en comunicaciones
Incluso antes de nosotros hacer la denuncia, yo me comuniqué con el presidente de Ecuador anunciando lo que íbamos a hacer esta denuncia y él dijo que estábamos en nuestro derecho y también cualquier federación puede hacerlo. Y ese rumor que Italia podría tomar el cupo de Ecuador, desde la FIFA le pegaron un portazo a esa ilusión italiana y dijeron que no es posible. Un caso que suma y suma capítulos en una teleserie de suspenso que aún no tiene final. Sigue a los equipos chilenos en la Conmebol Libertadores por Star Plus. A la tanda de los penales, dramática, donde se impuso finalmente el Eintracht de Eintracht. Rafael Santos Borré, hay 2 años y gracias a este título vuelve a la Champions después de 62. Increíble. Primera definición de Europa, por supuesto que queda la gran final de la Liga de Campeones el día 28 de mayo, en aquel partido entre el Real Madrid y el Liverpool. Bueno, vamos al plano local, porque mañana hay un partido muy importante en el marco de la Copa Libertadores de América. Colo-Colo va a jugar frente a River Plate, hoy viajó a Buenos Aires, con buenas noticias para los albos, porque se queda Gustavo Quinteros, va a seguir siendo técnico de Colo-Colo, no irá a la selección, porque a la roja está a una firma Eduardo Berizzo. Entre gritos y cánticos, Colo-Colo viajó hasta Buenos Aires para este jueves enfrentar a River Plate por Copa Libertadores con la única misión de... Porque nosotros vamos a buscar los 3 puntos contra quien sea, en cualquier estadio, contra cualquier rival. Bueno, la idea es sacar los 3 puntos al lugar que vayamos, tratar de desplegar nuestro juego. Trataremos de traer los 3 puntos, que es lo que queremos para sellar la clasificación a la siguiente fase. El objetivo del plantel está más que claro: de Argentina regresar idealmente con los pasajes a la siguiente ronda del certamen internacional. Pero en la previa del choque ante el equipo millonario hubo un tema que inquietó al hincha, jugadores y también a blanco y negro. Tenemos, ¿cómo se llama?, entrenador para rato, así que tranquilos los colocolinos. Aníbal Moza aseguró que Gustavo Quinteros no se mueve de Colo-Colo y quizás de cierta forma Francis Cajigao también lo descartó con su respuesta tras ser consultado en qué lugar se encontraría el futuro técnico de Chile. Me imagino que en su sofá. Directo al córner, pero una cosa es cierta sobre este tema: el santafesino sí fue sondeado, aunque la chance de Eduardo Berizzo a Cajigao le hizo más sentido, a tal punto que en horas de esta tarde habrían alcanzado acuerdo económico, lo que terminaría por descartar al estratega albo. Por ahora el proceso sigue su curso. Muy motivado, contento. No puedo pasar, si no me dejan pasar. Gustavo Quinteros deja atrás las opciones en la roja y se abre paso entre la multitud con la mente puesta únicamente en Colo-Colo y en llevar al cacique a lo más alto en Copa Libertadores y, por qué no, también en bajar la anhelada estrella 33. Estamos viendo 24 horas Central. Volvemos para seguir hablando de la Copa Libertadores, de este importante partido de mañana entre River Plate y Colo-Colo en Buenos Aires. Al equipo argentino le basta un empate para clasificar a los octavos de final de esta competencia. Eso sí, viene de una dura eliminación en la Copa de la Liga, allá en Argentina, y además en las últimas horas confirmaron 3 casos positivos entre su plantel. Uno de ellos es titular, nada menos que el portero Armani. Ha perdido River, ha ganado Tigre, se queda con las manos vacías. Hace unos días cayó 2-1 ante el modesto Tigre y quedó eliminado de la Copa de la Liga. Algunos dicen que por eso River llegará golpeado a jugar ante Colo-Colo, sobre todo tras conocerse que 3 jugadores quedaron descartados por contagiarse de COVID-19. Un River que tiene muchas bajas, Gustavo. Sí, no, poquitas, tendría que haber tenido más. No. Gustavo Quinteros se lo toma con humor. De las 3 bajas hay uno que de seguro se transformó en un dolor de cabeza para el técnico de River. Armani, Pinola suplente y Pochettino a veces titular, a veces alterna, suplente. Pero generalmente es suplente. Claro, el defensa Javier Pinola y el volante Tomás Pochettino no son imprescindibles en el equipo de Marcelo Gallardo, pero sí el experimentado portero Franco Armani. Es un gran arquero, Obviamente sabemos que Armani es un arquero
selección. Con 35 años es prenda de seguridad en el arco millonario y uno de los líderes del plantel. Pero el arquero suplente es tremendo portero también. Tiene grandes cualidades. Su reemplazante será Franco Petroli, de 23 años, o Ezequiel Centurión, de 24, ambos formados en River y sin mucho rodaje. En el marco de gente que va a ver, estadio lleno. Bajas por COVID-19, 70.000 entradas vendidas, un monumental absolutamente repleto. Figuras como Julián Álvarez y un técnico ídolo del club que quiere lavar heridas y seguir haciendo historia. Es el escenario que espera a Colo-Colo este jueves cuando enfrente a un gigante sudamericano. Y en la Copa Sudamericana, una noticia buena y una mala. La buena, victoria de Everton frente a Ayacucho del Perú de visita. Está segundo en el grupo, con una opción matemática todavía de clasificar, está complicado. Y hace pocos minutos terminó en Brasil el partido entre Santos y Unión La Calera. A Calera le anularon un gol mal anulado, no hay VAR, por supuesto. Y ganó Santos en el minuto 102. Escuchó bien, 102. 90 más 12 de descuento. Obviamente marca el gol el equipo brasileño y se terminó el partido. Cosas que siguen ocurriendo, por supuesto, en las canchas del fútbol sudamericano. Con esta información cerramos el bloque en 24 horas deportes. Corte, pero siguen las noticias con Connie e Iván. Buenas noches. 24horas.cl. 8 guardias de metro resultaron heridos tras ser agredidos por comerciantes ambulantes en la estación Ñuñoa en el marco de un control que se estaba realizando al interior de este recinto. La situación está siendo investigada por carabineros. Sin embargo, de acuerdo a antecedentes preliminares, los guardias habrían estado controlando a vendedores ambulantes cuando fueron sorprendidos por un grupo que habría llegado a agredirlos con palos y fierros. De acuerdo a lo señalado por la empresa en Twitter, 2 de los guardias tienen lesiones graves. Nuevamente incidentes en el metro. Sí, pues. Terminamos aquí las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Ya viene un nuevo capítulo. Todo por mi familia, por supuesto, a través de nuestra señal abierta y luego vía pública, nuestro canal 24 horas. Que tenga una gran noche, muy amable. Buenas noches, hasta mañana.